Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a Rhinolab. Este es el capítulo número 4 de Aprende SketchUp desde cero para carpinteros. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que diseñamos un mueble, en este caso va a ser un ropero. ¿Bien? Y después de eso, quiero que aprendamos juntos y que elaboremos juntos todo lo que sería darle un comportamiento, una acción a los componentes que vamos a crear para que podamos interactuar con el mueble. En el capítulo de hoy vamos a hacer unas puertas plegables. Vamos a hacer un ropero con unas puertas plegables. La idea es que hoy vamos a abordar en componentes dinámicos dos tipos de movimientos juntos. Uno de rotación y uno de cambio de posición. Y los ambos van a suceder al mismo tiempo. Diferente al capítulo anterior de componentes dinámicos, que era una interacción para el cajón y una interacción para la apertura de la puerta de la mesa de luz, ¿no? Así que, bien, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a ir repasando. Recuerden que en la bandeja predeterminada tenemos información de la identidad, materiales y esquema. Eso es fundamental. Vamos a iniciar con un rectángulo y le vamos a dar 1600 por 400. Esa va a ser nuestra base. Le damos 18 milímetros de altura, doble clic, crear grupo. Esta va a ser nuestra pieza número 1. Hoy quiero que trabajemos de una manera diferente. Hoy vamos a trabajar numerando e identificando las piezas, porque en el próximo capítulo quisiera que veamos lo que es el despiece, cómo solicitamos nosotros a la tienda los cortes que necesitamos y cómo los podemos identificar al momento de armarlo. Así que nuestro mueble va a tener 1800 milímetros de altura. Seleccionamos la pieza inferior desde la parte superior del grupo y lo hacemos coincidir con nuestra línea auxiliar guía. Estas dos piezas van a tener perdón, el mismo nombre porque son exactamente la misma pieza, ¿no? Son las mismas dimensiones. Es indistinto si nosotros colocamos la pieza en la parte inferior o si colocamos la pieza en la parte superior. Creamos la pieza lateral, que vamos a llamarla PZ2, y vamos a crear una copia y la vamos a colocar en el otro extremo. Del mismo modo, seleccionando desde el centro y apretando control, vamos a copiar esta pieza también como un refuerzo central. Bien, teniendo todo esto listo, vamos a agrupar todo y a este grupo lo vamos a llamar estructura. Perfecto. A la estructura vamos a dejar de visualizar los grupos que la componen. Vamos a edición, eliminar guías. De esa forma, las líneas guías que trazamos ya no nos van a estar molestando. Con la tecla R vamos a trazar un rectángulo, aunque me gustaría explicarle otra cosita. Miren, si ustedes trabajan con un rectángulo, no importa la medida que sea, ¿no? Pero sí el alto. Yo quiero dividir en 4 todo este rectángulo. Puedo hacer lo siguiente. Creo un rectángulo indistintamente de las medidas que tenga. Selecciono ese rectángulo y lo copio la cantidad de veces en que quiero dividir esta pieza frontal. En este caso son 4. Selecciono todo y con la herramienta escala lo voy a hacer coincidir con esta parte. De esa forma, cada rectángulo va a tener 400. Miren, si lo hago coincidir, 400, 800, 1200, hasta 1600. Voy a crear un grupo. Voy a entrar aquí y aquí voy a crear otro grupo nuevo. Y a esta puerta le vamos a dar 18 milímetros de profundidad. Podemos eliminar todo esto. Solamente quería que vean que es otra forma, ¿no?, de dividir un mueble en 4 partes iguales. O una cara vendría a ser en este caso. Vamos a hacer 4 copias porque son 4 puertas. Bien, hacemos coincidir esta. Perfecto. Ya tenemos las 4 puertas y la vamos a traer hacia adelante 18 milímetros. La idea es que las puertas sean abatibles. Eso significa que una puerta solo va a rotar y la otra va a rotar con respecto a esa puerta anterior. Hagamos la demostración para entender mejor. Explotamos este grupo y seleccionamos 2. Serían las puertas de la izquierda. Vamos a crear componentes.
Vamos a llamarle puerta izquierda. Perfecto. Y vamos a nombrar lado izquierdo, LI, lado derecho, LD. Perfecto. Seleccionamos los otros dos grupos, crear componente, puerta derecha, OK, ingresamos y nombramos lado I y lado D. Perfecto. Vamos a trabajar primero sobre la puerta izquierda, el primer componente. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra sección de componentes vamos a seleccionar la parte que dice crea y personaliza los comportamientos y datos de los componentes dinámicos. Hacemos clic ahí y se nos abre la ventana de atributo del componente. Bien, una vez que seleccionemos un componente, en este caso la puerta izquierda que acabamos de crear, se nos van a abrir todas estas ventanas. En la sección de funciones, como vimos en el capítulo anterior, nosotros podemos ver todas las fórmulas que tiene SketchUp para poder interactuar, ¿no?, con los atributos personalizados de cada componente dinámico. Nosotros en este caso vamos a utilizar funciones onClick y de toda la variedad que hay vamos a utilizar la que dice Animate. Entonces hacemos clic y vamos a ver que se queda aquí ya copiado. En el momento que yo coloque en cualquier lugar, por ejemplo aquí, vamos a añadir al componente que consta de dos grupos, ¿no? El componente puerta izquierda consta de un grupo que se llama lado derecho y otro grupo que se llama lado izquierdo. Al componente completo, que es la puerta, o sea, las dos hojas de la puerta, le vamos a añadir un atributo onClick. Bien, un comportamiento onClick. Si yo hago clic aquí, me permite escribir lo que yo quiera, ¿no? Bien, y si hago clic en insertar, me copia todo lo que sería la función de animate, de la animación que vamos a crear nosotros. Por el momento lo vamos a borrar. Vamos a añadir un atributo personalizado que se va a llamar ángulo y un atributo personalizado que se va a llamar posición y, perdón, no se puede tener espacio, entonces posición y todo seguido, y otro atributo personalizado que se va a llamar posición X. Perfecto. Ahora, para que entendamos algo, antes de hacer nada, porque nosotros debemos hacer que la pieza rote con respecto a su eje. ¿Cómo conseguimos eso? Primero que nada, definiendo el eje. Entonces, haciendo clic en cualquier sitio, ¿no?, para que se deseleccione cualquier cosa que tengamos. Seleccionamos el componente, hacemos clic derecho, cambiar ejes. Si ustedes se ven, aparece aquí un eje móvil, ¿no?, lo que sería el lado Z, el lado X y el lado Y en distintos colores. Y el eje está colocado aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo hago que la pieza rote sobre el eje Z, va a rotar desde este punto. Bien, si yo quisiera que la pieza rote desde este punto, debo cambiar el eje, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer clic derecho, cambiar ejes y voy a colocar el eje aquí. Entonces, cuando yo haga un cambio en la rotación, miren, rotación sobre el eje Z y coloque menos 90, la rotación del componente va a ser con respecto a este eje. Toda la modificación que nosotros hagamos de cualquiera de los dos grupos que componen el componente, valga la redundancia, tanto LD como LI, van a ser con respecto a ese eje que acabamos de definir. Entonces, si yo añado un atributo que sea de posición sobre el eje X, que es el eje rojo, con respecto al eje que definimos, está 0 centímetros del eje, el componente. Si yo aquí pongo 40, el componente se mueve 40 centímetros con respecto al 0
del eje que nosotros definimos. Bien, entendido eso, vamos a regresar a 0 los valores, que es como estaba inicialmente, y vamos a borrar para que no nos confunda. Esto es a modo explicativo. Bien, la función va a ser de animación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que rotar el lado izquierdo 90 grados hacia afuera. Entonces nos vamos al grupo I. Añadir atributo, rotación sobre el eje Z, que es el eje azul. Y aquí controlo si el valor que debo colocar es positivo o negativo. ¿Cómo lo controlo? Colocando 90. Si yo coloco 90 positivo, la puerta va a abrir hacia atrás. Y si yo coloco 90 negativo, o sea, menos 90, la puerta va a abrir hacia adelante, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Bien. Dicho eso, significa que yo debo intercambiar los valores de rotación Z entre 0 y 90. Son dos estados en los que va a cambiar cada vez que yo interactúe con este componente, con la función de onClick, ¿no? Entonces, ¿qué comportamiento va a tener? Un comportamiento de animación. Insertamos. Es animate. ¿Qué atributo va a cambiar? El atributo personalizado, abro paréntesis, ángulo. ¿Y entre qué estados va a variar? Coloco coma, 0, coloco coma, 90. Esos son los dos estados en los que yo quiero que cambie. Miren, aquí va a pasar algo que el otro día me hizo renegar durante media hora. Yo tengo la función animate que me cambia el atributo entre dos valores, 0 y 90. Si yo hago clic, me aparece un error. ¿Qué es ese error? Que no he determinado ningún valor previo en el atributo personalizado ángulo. Bien, para eso tengo que hacer clic aquí y coloco 0. Una vez que yo coloque 0, ya le estoy dando un valor al atributo. Entonces ya tiene un valor establecido previo. Eso significa que cada vez que yo interactúe con él, ese atributo va a cambiar de 0 a 90, como acabamos de decir. Acabamos de crear la función para que eso cambie de manera automática cada vez que nosotros hagamos clic. Perfecto. Entendido eso, y antes que nos pase de nuevo otro error, vamos a definir un valor 0 para los otros dos atributos que creamos, que son posición X y posición Y. Bien. Entonces, dijimos que la rotación del grupo lado izquierdo tiene que pasar de 0 a 90 cada vez que hago clic. Eso significa que el valor de rotación Z en el grupo LI va a ser igual a la modificación que sufre el atributo personalizado del componente puerta izquierda. Entonces, vamos de nuevo. Coloco igual y hago clic sobre el atributo personalizado ángulo. Eso lo copia directamente. Aprieto Enter. Cada vez que yo interactúe, se va a abrir. Va a cambiar el estado, va a rotar, de acuerdo a lo que nosotros definimos. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que recién dijimos que tiene que ser menos 90, no 90. ¿Cómo cambio eso? Si yo hago esa modificación aquí, que pase de 0 a menos 90, me va a generar un error que ni siquiera quiero que lo veamos. Así que vamos a saltear eso. Vamos a ir derecho a la solución. ¿La solución cuál es? La solución, miren, que acaba de pasar, que sin querer toqué aquí y añadí más estados aquí. Eso hubiera ocasionado otro error. Así que vamos a dejar de eso. Vamos a colocar en rotación Z menos 1 por el atributo personalizado ángulo que va a cambiar cada vez que hagamos clic. De esa forma va a multiplicar por menos 1 el estado en el que se encuentra este atributo. Eso significa, en la práctica, que la puerta va a abrir hacia afuera. Bien, entendiendo esto, ¿qué significa? Que la puerta del lado derecho va a tener que rotar 90 grados positivo, porque debe irse hacia atrás. Así que aprovechando eso, le vamos a añadir un atributo a LD
de rotación en el eje Z que sea igual al valor de ángulo que cambie cada vez que yo haga clic. De esa forma, yo ya creo la primera interacción combinada. Al hacer un solo clic, yo logro que la puerta del lado izquierdo se abra hacia afuera y que la del lado derecho rote hacia adentro, ¿no? 90 grados negativo y 90 grados positivo. Perfecto. Ahora, ¿qué más debo lograr? Que este grupo, que el lado derecho, no esté posicionado en ese lugar, sino que esté posicionado aquí, en este punto. ¿Cómo logro eso? Añadiendo un atributo de cambio de posición. Considerando los ejes, miren, entonces, añadir atributo, perdón, y aquí surgió un error. Vamos a cerrar, vamos a interactuar para volverlo a su estado original. Vamos a abrir nuevamente. Bien. Vamos a añadir todos los atributos al grupo LD de cambio de posición. Bueno, estamos viendo que no me está permitiendo. Hacemos clic en cualquier lado. Abrimos de nuevo los atributos de componente. Seleccionamos. Y ha surgido un error. Bueno, lo vamos a solucionar rápido. Vamos a guardar en el escritorio como capítulo 4. Esto lo voy a mostrar en vivo porque es posible que nos ocurra, ¿no? En algún momento. Así que vamos a abrirlo nuevamente. Ahí está. Volvemos a abrir. Probemos de nuevo. Añadiendo todos los atributos de posición, podemos ver en qué posición está en su estado original. Bien, si les llega a ocurrir eso, ya saben. Guarden el archivo para no perder su progreso y lo vuelven a abrir. Se soluciona. SketchUp tiene varios de estos bugs. Lo mismo que si no ponemos nosotros un valor de origen en nuestros atributos personalizados, también nos va a surgir un error. Así que es bueno que estas cosas ocurran mientras estoy grabando para que si les llega a pasar a ustedes, sepan cómo es que tienen que actuar y qué es lo que tienen que hacer. En este caso fue algo simple, se solucionó rápido. Bien. Voy a subir un poco el aire porque hace mucho calor. Bien, ahí estamos. Algo importante es siempre estar con su libretita al lado porque necesitamos conocer todos los valores que tienen los componentes y los grupos de los componentes en su estado original. Entonces, en este caso, miren, cuando la puerta está cerrada, en los atributos de posición, la puerta derecha está sobre el eje X a 40 centímetros, sobre el eje Y a menos 1,8 centímetros. Y eso se va a mantener. Y en el eje Z no va a variar, porque siempre se va a mantener a la misma altura, ¿no? Entonces podemos eliminar el atributo de posición Z. Ahora, interactuemos con nuestro componente. ¿A dónde debemos llevar esta puerta? Miren, en el eje X vamos a colocar 0. Si yo coloco 0, ustedes pueden ver que esta hoja viene hasta este lugar. Y no necesitamos que esté ahí, necesitamos que esté del otro lado. Esto tiene 18 milímetros de espesor, cada hoja, cada placa, porque estamos usando melamina de 18 milímetros. Cuando trabajamos con los atributos de componente, trabajamos en centímetros, ¿no? Acá dice unidades centímetros. Entonces, 18 milímetros es 1,8 centímetros. Le vamos a dar un valor de 1,8. Bien, ahí vemos que están solapadas y no es lo que buscamos. 1,8 más 1,8 es 3,6. Y esa es la posición en la que nosotros queremos que esté esta hoja. Entonces,
sobre el eje X debe pasar de 40 centímetros a 3,6 centímetros. Perfecto. Y sobre el eje Y se encuentra a menos 1,8. Si yo coloco 0 y aprieto Enter, voy a ver que avanza, pero hacia el lado del horizonte, o sea, hacia atrás. Volvemos a menos 1,8, perdón, menos 1,8, y está en el mismo lugar. Si cada hoja tiene 40, entonces menos 1,8 menos 40 es igual a menos 41,8. Menos 41,8. Y ahí es la posición en la que tiene que quedar la hoja derecha al momento de abrirse. Entonces, en el atributo de posición Y debe pasar de menos 1,8 a menos 41,8. Teniendo en cuenta eso, retomamos los valores originales, que dijimos que eran menos 1,8 para la posición y 40 para la posición X. Volvemos a interactuar y estamos en nuestro estado original. La rotación ya está solucionada. Entonces yo tengo que variar los atributos de posición X y los atributos de posición Y. Acabamos de anotar que posición X debe pasar de 40 a 3,6. Entonces vamos a definir como valor normal, o sea, en la puerta cerrada, valor inicial 40. Y en posición Y, su valor inicial va a ser menos 1,8, pero aquí nosotros lo vamos a agregar como positivo. Toda esa modificación la haremos nosotros luego aquí. Bien, debe pasar de 1,8 a 41,8. Perfecto. Vamos a la función, al comportamiento que nosotros agregamos on click. Para agregar con la misma interacción que ocurran otras cosas, basta con colocar un punto y coma. De esa forma me permite agregar otra vez animate. No se vayan a olvidar ninguna letra porque eso le va a generar un error. Si quieren, ya saben, funciones, seleccionan la función que quieren copiar, que en este caso sería animate, y colocan insertar. Vamos a trabajar la memoria, así que lo vamos a ir haciendo cada vez que sea necesario, ¿no? Entonces, animate, abro paréntesis, quiero que cambie posición X de un estado inicial de 40 a un estado final de 3,6. Cierro paréntesis, punto y coma. Animate, abro paréntesis, el atributo que quiero cambiar, que es posición Y, coma, del estado inicial, que es 1,8, coma, al estado final, que es 41,8. Cierro paréntesis. Enter. Controlo con la herramienta interactuar que esos valores cambien. Fíjense, el ángulo inicial es 0, la posición X inicial es 40 y la posición Y inicial es 1,8. Hago clic y me varía. Ángulo a 90, posición X a 3,6 y posición Y a 41,8. Es justamente lo que estamos buscando. Volvemos al estado original y ahora vamos a crear esas modificaciones aquí, en LD. El cambio de posición X va a ser igual a posición X de nuestro atributo personalizado. Enter. Hacemos clic para controlar y vamos a ver que se desplaza. No solo rota como recién, sino que también sufre un desplazamiento, un cambio de posición sobre el eje X. Volvemos al estado original, que son las puertas cerradas, y vamos a cambiar la posición Y, por igual a menos 1 por posición Y. Porque recuerden que yo necesito que sea menos 1,8 y menos 41,8. Entonces, colocando menos 1 por el atributo que va a cambiar solito en valores positivos, me va a dar un valor negativo. Aprieto Enter y vamos a ver que no solo cambia de posición X, sino que también sufre un desplazamiento sobre el eje Y, con un solo clic. Ahora, si yo quisiera que este movimiento, miren, ¿cuánto demora? Un segundo.
Si yo quisiera que este movimiento al hacer clic sea más lento, voy a agregar después de la palabra animate, la palabra slow, que significa lento en inglés. Entonces, animate slow y animate slow. Enter. De esa forma, cada vez que yo haga clic, la animación va a ser más lenta. Si yo en vez de escribir slow, escribo fast, modifico aquí slow por fast y aquí lo mismo, fast, entonces animate fast, aprieto enter, interactúo, ahí hubo un error, me falta aquí una E. Ven como una cosita altera todo, ¿no? Miren cómo quedó. ¿Cómo se soluciona? Control Z, Control Z. Ahí está. Vamos de nuevo. Antes de hacer cualquier cosita, volvemos a colocar la E, que fue el error, Enter. Ahora sí. Interactuamos y ya está. Si les ocurre eso, no se asusten. Basta con colocar Control Z. Esas son desconfiguraciones que sufre SketchUp. Es un programa súper versátil. Es increíblemente útil poder utilizar comportamientos dinámicos justamente para poder interactuar con el mueble, mostrarle a nuestros clientes cómo es que va a quedar su producto final, pero tienen estas cositas, ¿no? Que son necesarias que las suframos, que nos frustremos y que sepamos cómo resolverlas. En este caso fue tan simple como Control Z para volver hacia atrás. Bien, entonces interactuamos de una manera más rápida. Nosotros lo vamos a dejar solo con el Animate, que demora un segundo. Hay una forma de customizar la velocidad, no lo vamos a ver hoy. Nos frustremos hoy con otras cosas. Bien, borramos eso, interactuamos. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces la puerta izquierda lista. Cada vez que nosotros hacemos clic, se va a abrir y se va a plegar al mismo tiempo. Entonces le podemos decir a nuestro cliente, usted lo va a ver de frente así y va a abrir la puerta de esta forma. ¿Sí? Perfecto. Después hay sistemas. Podemos ver sistemas de cómo es que se hacen estos plegados, ¿no? Hay bisagras que son de 360 grados, que se colocan por acá, entre medio de la melamina. En el caso que nosotros estemos haciendo este tipo, por ejemplo, de trabajos, aquí podríamos inclusive desplazarlo, ¿no? Un poquito hacia atrás a todo el componente en sí para que al momento de abrirse no quede desplazado 1.8, sino que quede aquí. Eso también lo podemos modificar. No lo vamos a hacer ahora, porque es suficiente con esto. Lo mismo que las bisagras. Nosotros aquí, ¿qué tipo de bisagras necesitamos? Esta hoja debería ser un poquito más pequeña para que no interfiera con la bisagra de aquí. Sí, son un montón de cosas. A lo mejor sí, miren, ¿saben qué? Vamos a añadirle también ese cambio de posición, porque nos va a servir. Entonces dijimos que lo único que nos está faltando es al momento de abrir, que esto cambie su posición, que no se quede ahí, sino que vaya 1.8 centímetros positivo sobre el eje Y. Entonces le vamos a añadir. Seleccionamos el componente y vamos a añadir pos 2. Le vamos a poner valor 0, no se olviden. Y eso va a ser un cambio de posición del componente en sí, sobre el eje Y, que es el verde. ¿Sí? Va a sufrir un cambio de posición. Ahora miren, interactuemos para ver que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros colocamos 1.8, enter, es lo que queremos lograr. Bien, su posición original, la posición original es 0. Bien, así es como está. Entonces, cerramos y está así. Al momento que yo haga clic tiene que cambiar. Entonces, posición 2 tiene que pasar de 0 a 1.8. Bien. Punto y coma, animate, abro paréntesis, selecciono post 2, coma, que pase de 0 a 1.8. Cierro paréntesis.
Y mi posición sobre el eje Y va a ser igual a posición 2. Enter. Eso significa que cada vez que yo interactúe, no solo se va a plegar, sino que también va a cambiar de lugar el componente completo. De esa forma, miren, nosotros modificamos solo la rotación sobre el eje Z del lado izquierdo, o sea, de este lado, aquí, rotación y posición del grupo del lado derecho y posición del componente completo, o sea, de ambas hojas. Eso significa que hay una versatilidad enorme para poder trabajar con componentes dinámicos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la puerta de la derecha. Seleccionamos esa puerta. Primero que nada vamos a cambiar los ejes. Recuerden, clic derecho, cambiar ejes. Miren dónde está el eje. ¿Qué significa eso? Que si yo roto el componente, va a rotar desde aquí y nos va a causar un montón de conflictos. Entonces definamos el eje. ¿Dónde es que lo queremos? El eje lo queremos aquí. Hacemos un clic para definir cada eje. Entonces, si hacemos 3 clics, estamos definiendo los 3 ejes, ¿no? ¿Para qué sirve? Para que nosotros podamos definir de manera independiente cada eje, ¿ven? Pero no queremos eso. Así que vamos a hacer clic derecho, cambiar ejes, colocarlo ahí, 3 veces clic, ya quedan definidos. De la misma forma en que está aquí. Azul para arriba, verde en el eje Y y rojo en el eje X. Perfecto, definido el eje entonces. Vamos a cambiar también el eje de este grupo. Porque fíjense, si hago clic derecho, debo crear un componente primero, ¿no? Bien, lado izquierdo está perfecto. Cambiar ejes. El eje está aquí. Eso significa que va a ocurrir el mismo problema cuando nosotros lo modifiquemos. Entonces vamos a cambiar el eje de esto. Lo vamos a colocar aquí. Listo. Eso es todo. Vamos a añadir una función onClick. Atributos personalizados, que van a ser ángulo, los mismos que los anteriores. Valor 0. Recuerden siempre colocar un valor. Posición Y, valor 0. Posición X, valor 0. Y seguramente una posición 2, que si ocurre lo mismo que en el anterior, vamos a necesitar modificar. Bien, el ángulo va a ser de 0 a 90, así que eso solo podemos hacer. Animate, abro paréntesis, ángulo, estado primario 0, estado secundario 90, cierro paréntesis. Eso tiene que ser ahora del lado derecho, así que debo añadir una acción de rotación sobre el eje Z que sea igual a la modificación de ángulo que sufra el componente cada vez que yo interactúe. Bien, ahora miren, está hacia el otro lado y está rotando sobre este eje. Eso es porque no cambié el eje de este grupo. Así que vamos de nuevo. Entro al grupo, creo un componente, se va a llamar LD, defino los ejes. Cambiar ejes. Miren dónde está el eje. Por eso es que cuando coloco 90, rota aquí. Rota aquí. Y no quiero que rote ahí. Yo necesito que rote en el mismo. Sí, eso, ¿por qué ocurre? Porque yo ya le di atributos a este componente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Eliminamos primero. Eliminamos los atributos porque nos va a surgir problemas. Bien, ahora sí. Vuelvo a controlar que cada vez que haga clic, cambie ángulo, que es un atributo personalizado de 0 a 90. Bien, cambia. Vuelvo al estado original que es 0. Añado un atributo al lado derecho. Rotación en Z. Controlo. 0 a 90. Perfecto. De 0 pasa a 90. Es justo lo que quiero. Entonces tiene que ser positivo. Igual al atributo personalizado ángulo. Interactúo. Perfecto. La puerta derecha ya está. Solo eso tiene que hacer. Ahora, la puerta izquierda. Recuerden que además de una rotación en el eje Z, debe sufrir un cambio de posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces voy a añadir. Nuevamente, vamos a controlar los estados originales. El estado inicial de la puerta Y
de la puerta derecha, perdón, en el lado ahí, es en el eje X menos 40 centímetros y en el eje Y menos 1,8 centímetros. Cuando la rotación es cero, cuando el ángulo de rotación es cero. Entonces, primero vamos a controlar. Si la rotación es positiva, se abre hacia el lado que yo no quiero. Significa que la rotación tiene que ser negativa para que abra hacia el otro lado. Volvemos a cero, lo que significa que esta rotación en el eje Z del lado izquierdo va a ser igual a menos 1 por ángulo. Hago clic para controlar, está perfecto. Es la forma en la que tienen que girar esto. Bien, volvemos al estado original. Cuando el ángulo sea 0, la posición original sobre el eje X va a ser menos 40 y sobre el eje Y va a ser menos 1,8. Y cuando el ángulo sea 90, controlemos a dónde es que tiene que estar esta pieza, este grupo o este componente. Bien, le vamos a dar 40 positivo. Es mucho. Eso significa que debe ser 0. Si ven, 0 se solapan. 0 queda en el mismo nivel. Entonces, si le doy menos 1,8, queda en la posición en la que lo necesitamos nosotros, ¿no? Que es aquí. Pero, si ustedes pueden ver, miren, vamos a interactuar ahora con el otro componente, que es aquí. Esta puerta se está abriendo y está quedando al mismo nivel del lateral. Esta puerta no. Esta puerta se está abriendo y está quedando por fuera del nivel del lateral. Eso significa que cuando yo interactúe, ahora debe sufrir un desplazamiento, ya sea solo la hoja derecha o ya sea el componente completo. O sea, dicho de otra forma, si yo coloco que sea menos 1,8, me van a quedar igualadas y yo puedo desplazar ahora el componente completo. Entonces, miren, voy a sufrir una rotación sobre el eje X de menos 1,8 y todo el componente va a girar. En este caso, rotó, perdón. Añadí una rotación en el eje X. No, no quería hacer eso. Quería hacer un cambio de posición en el eje X. Ahora está a 160 con respecto al eje 0 de aquí. Está contemplando que el inicio de su eje es aquí. Así que la posición inicial es 160. Controlemos cómo es cerrado. 160, bueno, está bien. Sigamos controlando aquí. Yo necesito que todo esto se desplace 1,8 para acá. Entonces 160 menos 1,8, 158, 8. No, 158,2. Y de esa forma se desplazan. ¿Ven? Entonces puedo modificar. Puedo hacer que el componente completo cambie su posición X de 160 en su estado original a 158,2. Bien, dicho esto, solamente me falta cambiar la posición sobre el eje Y de la hoja izquierda de la puerta derecha. Bien, entonces sobre el eje Y vamos a poner 40 positivo, no es 40 negativo. Bien, si coloco 40 negativo, está en el lugar en el que yo quiero que esté. Así como tiene que quedar cuando está plegada la puerta. De la misma forma que queda esta, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo
El valor al que tiene que pasar cuando el ángulo es 90 en X es menos 1.8 y en Y es menos 40. Y el componente completo debe pasar de 160 a 158.2. Entonces retomemos los valores originales. Coloquemos aquí 160, aquí menos 40 y aquí menos 1.8. De esa forma, cuando retomamos haciendo clic a los valores iniciales, tenemos las dos puertas plegadas, perdón, las dos puertas cerradas que están tal cual como deberían estar. Entonces no generan ningún conflicto. Siempre tratemos de trabajar sobre las puertas cerradas y hablemos en estos términos, en el que sean valores iniciales y valores alterados o valores secundarios. ¿Sí? En nuestros valores iniciales, entonces sabemos que debe pasar la posición X de menos 40 a menos 1.8. Ya lo tenemos anotado. Bien, vamos a añadir una función animate, punto y coma, animate, posición X, coma, estado 1, 40, coma, estado 2, 1.8. Cierro paréntesis, punto y coma. Sigo, animate, abro paréntesis, posición Y, coma, que pase de un estado de 1.8, coma, a 40. Cierro paréntesis. Punto y coma. Animate. Y recuerden que vamos a desplazar todo el componente 1.8 centímetros hacia la izquierda. Eso significa que vamos a modificar esta posición de 160 a 158.2. Con un atributo personalizado. Nunca toquemos esto, porque nos va a generar mucho conflicto. Entonces siempre modifiquemos acá y las rotaciones y los cambios de posición, luego los hagamos aquí, ya sea en negativo, ya sea en positivo. Nosotros aquí siempre trabajamos en positivo. Animate, posición 2, perdón, faltó abrir paréntesis. Posición 2 va a pasar de un estado original de 160, a 158.2. Cierro paréntesis. Enter. Selecciono la herramienta interactuar y clic para controlar que todo esté bien. En este caso no. En este caso pueden ver, miren, error, paréntesis incoherente en animate posición X. Aquí, luego de animate, me falta abrir un paréntesis y recién poner el atributo que voy a modificar. Aceptar, hago clic en cualquier lado y hago control Z, porque después se generan problemas. Hago clic de nuevo en el componente y voy a ver dónde es que está el error. En este caso el error está aquí, que puse animate y no puse paréntesis. Enter. Controlo de nuevo. Interactúo. Perfecto. Perfecto. Todos los valores que necesito que cambien están cambiando en atributos personalizados. Ahora vamos a igualar esto. Como son negativos, nosotros vamos a poner que la posición X va a ser igual a menos 1 por posición X. Enter. Miren, ahí mismo ya los intercambió. Y no es lo que nosotros necesitamos. Entonces, control Z. Seleccionamos aquí. Y le vamos a dar a posición X, como pueden ver, ¿ve? Está 40 a 1.8. Entonces su valor inicial en posición X va a ser 40. Y ahí lo establecemos como valor inicial. Ahora controlamos. Igual a menos 1 por posición X. Enter. Ahora interactuemos y veamos si está bien. Bien, perfecto, de manera correcta. Ahí intercambió el valor inicial, el valor con el que comienza. Y el valor inicial de posición Y, miren, es menos 1.8 y aquí me figura 40. Pueden ver que cuando lo animo pasa de 1.8 a 40, ¿no? Y aquí tiene su valor inicial 40, entonces debo cambiarlo a 1.8. De ahí me voy al cambio de posición del lado izquierdo y coloco que es igual a menos 1 por el atributo personalizado posición X. Enter. De esa forma, cuando interactuemos, va a resultar de la manera que nosotros queremos. Si no, van a estar desfasados, digamos. Cuando esté cerrado van a estar cruzados y cuando estén abiertos van a estar a nivel. Y no es lo que estamos buscando. Estamos buscando esto.
Bien, solamente nos falta desplazar al momento de la apertura a este lugar que ya lo cambiamos de 160 a 158,2. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos al estado original y hacemos que posición sea igual. Miren, aquí pasó lo mismo. ¿Ven que están intercambiados? Esto necesito que su original sea 160. Entonces aquí voy a poner igual a posición 2, enter. Y cada vez que interactúe me va a pasar de 160 a 158,2. Bien, este capítulo fue un poco más largo, pero la idea era justamente que tengamos claro y podamos ver todos los problemas que nos pueden ocasionar componentes dinámicos. En este caso, para generar una interacción, ¿no?, en vivo con el cliente y poder mostrarle qué es lo que nosotros queremos hacer con los muebles o qué es lo que nos está pidiendo, cómo se va a plegar. De la misma forma, estos programas y estas herramientas nos permiten visualizar si hay algún problema, como por ejemplo aquí. Si yo hago la puerta realmente de esta manera, cuando coloque las bisagras en este lado, esta puerta no va a poder abrirse totalmente. No va a quedar a un 90 grados perfecto. Va a quedar un poquito menos y capaz que roce. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo acortar un poco esta puerta, alargar un poco la otra. ¿Dónde coloco la bisagra? La bisagra tiene que ser de 360 grados colocada aquí. Bueno, nos permite visualizar un montón de cosas que si nosotros las tuviéramos que hacer al momento que estamos fabricando el mueble, no solamente perderemos tiempo, sino también recursos y ni se diga la cantidad de materiales y por consiguiente dinero, ¿no?, que estamos perdiendo. Perfecto. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa a lo que es componentes dinámicos. En el próximo capítulo quisiera que veamos cómo son los despieces. Los despieces los realizo yo con un programa que se llama AptiCAD. También está disponible ya en el Drive, que ya lo subí. Basta con que me lo pidan. Pueden hablarme a cualquiera de mis redes, o sea a Enzo Huerga en Instagram o a Rinolab también en Instagram. Y eso es todo. Los espero, ojalá hayan aprendido y muchas gracias por ver.